Yo recibo tu palabra en mi espíritu. Díselo, yo recibo tu palabra en mi espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a explicarle por qué razón hay que pedirle al Señor que la palabra llegue al espíritu. Para los que están predicando, los pastores y los líderes. Escuchen. Voy a explicarle rápidamente porque pues, por premura del tiempo, yo sé que él me puede detener porque el mensaje es otro. Pero voy a explicarle para que usted lo investigue en su casa. Tarea. ¿Usted sí hacía las tareas cuando le decían que la hicieran o no? ¿Sí? ¿Cómo le dicen en su país? ¿Tareas, deberes o cómo? Tareas. Tareas, deberes. ¿Cómo más le dicen? En inglés, homework. ¿Homework? Homework. Ok. Les voy a dar una tarea. Una tareita para que lo investigue en su casa. Porque esto es de mucha importancia. Hay una diferencia en la Biblia entre crear, formar y soplar. La gente cree, escuche, que Adán fue creado primero y luego fue creada la mujer. Siempre nos enseñaron eso, ¿cierto? Que primero fue creado el hombre y después la mujer. Pues resulta que bíblicamente no es así. Los dos fueron creados al mismo tiempo. ¿Cómo así, pastor? A mí me han enseñado lo contrario. Es que hay que entender primero la diferencia de lo que dice la Biblia. Hay que entenderlo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera Tesalonicenses 5:23. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:23. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. ¿Sí o no? Diga conmigo, yo soy espíritu. Yo soy espíritu. Tengo un alma. Tengo un alma. Y habito en un cuerpo. Usted tiene que entender la diferencia. ¿Ok? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Génesis 1:26. Dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Varón y hembra los creó. Dice que los creó a imagen y semejanza de él. ¿Me está entendiendo? ¿Qué es lo que es hecho a imagen y semejanza de él? ¿El espíritu, el alma o el cuerpo? El cuerpo no puede ser, porque usted no puede decir que Dios es negrito, blanquito, alto, bajo, gordo, flaco, no. O sea, el cuerpo no pudo haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. El alma tampoco, porque el alma peca y Dios es puro. O sea que el alma tampoco es hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es hecho a imagen y semejanza de Dios? El espíritu. Si usted lee Génesis 1:26, dice la Biblia que Dios creó a imagen y semejanza. Dios lo creó ¿a quién? No. Lea bien. Génesis 1:26. Eso es leyendo la Biblia. Aquí no vamos a aceptar en este ministerio nada que no esté en la Biblia. Nada que no esté en la Biblia. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, Sí. en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Correcto. 27. Y creó Dios al hombre Oiga, a su imagen. a su imagen. ¿Qué dice? Siga. Creó Dios al hombre a su imagen. imagen de Dios lo creó. Y sigue. Varón y hembra los creó. Ahí está la respuesta. Varón y hembra Los creó. los creó. ¿A quién creó Dios? Varón y hembra. A los dos. Entonces, ¿en qué fue que los creó? ¿Cómo fue que los creó Dios? ¿A qué fue lo que creó Dios ahí del hombre y la mujer? En el espíritu, a los dos los creó. En el espíritu. ¿Sí vio que los creó al mismo tiempo? En el espíritu. Por eso, aquí se respeta en este ministerio el ministerio de la mujer. Aquí se valora el ministerio de la mujer. ¿Por qué? Porque los dos fueron creados en el espíritu al mismo tiempo. Espiritualmente tienen la misma facultad de servirle a Dios. ¿Me está entendiendo? Aquí en este ministerio una mujer puede ser usada por Dios igual o más que un hombre. Porque los dos fueron creados en el espíritu al mismo tiempo. Espiritualmente, los dos pueden ser usados por Dios, macho o hembra. Usados por Dios como Dios quiera, los usa a los dos.
Porque los dos fueron creados a imagen y semejanza en el Espíritu. ¿Sí o no? Ya está ahí, entendió la diferencia. Ahí dice creó. Ya conmigo, creó. Míreme al frente. Usted lo va a investigar en su Biblia, en su casa. Porque ahora no hay tiempo para eso. Los creó a los dos en el Espíritu. ¿Ok? Tomó al varón, el espíritu del varón. Y en Génesis 2.7. Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la Para ahí. Entonces Jehová Dios, ¿qué hizo? Formó. Formó. Ajá. Formó. En Génesis 1.27 usted dijo, creó. Y ahorita usted escucha que es, formó. Y luego dice que, sopló. ¿Me está entendiendo? y sopló en su nariz aliento de vida. Pare. Míreme al frente. Dios creó a los dos en el espíritu. Tomó al varón. Lo formó del polvo de la tierra. Le hizo el carapacho de carne. Le hizo el cuerpo. Pastor, ¿por qué? Porque dice que lo formó del polvo de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. Los mismos 32 elementos químicos que tiene la tierra, los tiene el cuerpo humano. Le voy a repetir que después usted no está entendiendo. Los mismos 32 elementos químicos que tiene el cuerpo, los tiene la tierra. Por eso el hombre fue formado del polvo de la tierra, polvo eres y al polvo volverás. ¿Ok? ¿Estamos? Míreme. Los creó a los dos, ¿en dónde? En el espíritu. Tomó el espíritu del varón y le dio forma con el polvo de la tierra. Y luego que le hizo el cuerpo, ¿qué dice que pasó después? Y sopló en su nariz aliento de vida. Y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aliento de vida en el original está hálito de vida, traduce nefesh. O sea que le sopló el alma. Míreme, los creó a los dos en el espíritu, tomó al varón, le dio forma con el polvo de la tierra, le hizo el cuerpo, luego le sopló el alma, fue el hombre un ser viviente, despertó, luego lo puso en medio del huerto que ya estaba hecho, y luego lo hace caer en sueño, lo hace caer en sueño, le saca la costilla, y con la costilla le da forma a su esposa Eva. Pero ella en el espíritu ya estaba. Ay, yo no sé si usted me está entendiendo. Con la costilla de allá le dio forma a su esposa Eva. Por eso le dice, eres hueso de su hueso y carne de su carne. Le dio forma con la costilla que le sacó después, le dio forma a Eva. Se la hizo manifiesta. ¿Cuándo? Después. Pero ella en el espíritu ya estaba. No sé si me está entendiendo. ¿Sí o no? Pastor, ¿y usted cómo me comprueba a mí? ¿Cómo me comprueba a mí que ya estaba entonces en el espíritu hechos el hombre y la mujer? Porque yo no creo eso si usted no me lo muestra en la Biblia. Bueno, yo se lo muestro, Efesios capítulo 1. Mire, Efesios capítulo 1, versículo 4. 1:4. Si está ahí, dígame. Según. Fuerte, mamita, pastora. Según nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo. Ah. Para que fuésemos Otra vez, léame eso. Según nos escogió en él. Antes ¿Cuándo? de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió en él? ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Ah. Antes de la fundación del mundo. ¿Sí la cogió? ¿La agarró? ¿Sí o no? ¿A quién le habló ahí? Según nos escogió. ¿Eso es solo para los hombres? ¿O también para las mujeres? Hombre y mujer. ¿Sí o no? Nos escogió. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. O sea que ya estábamos en él. ¿En dónde? En el espíritu. ¿Me entendieron o no? ¿Quién no ha entendido para explicarle otra vez? Pastor,
El cuerpo y el alma del hombre fueron después, y después lo hace caer en sueño a Adán, lo duerme, y después le saca la costilla, y con la costilla le da forma a su esposa Eva. Le dio forma física, pero ya en el espíritu ya habían sido creados por Dios, porque ahí lo dice Génesis 1:26. Varón y hembra los creó. Y cuando Dios los creó, varón y hembra los creó a imagen y semejanza, ahí todavía no había sido formado el hombre del polvo de la tierra y no había sido soplado el alma. No sé si me está entendiendo. Está muy enredado, Suelo, está entendible. Muy sencillo. ¿Sí? Ya, ahorita vamos a ir a la segunda parte de lo que yo quiero compartir. Porque por eso es que estamos desarrollando esto, que por qué usted tiene que orar antes de predicar para que la palabra llegue al espíritu. Que tu palabra llegue a mi espíritu. ¿Por qué? Le voy a explicar. Míreme al frente. Hubo un momento en que Dios soltó una palabra de bendición. Y los bendijo a los dos. Porque dice, y los bendijo Dios. Los bendijo, ¿sí o no? ¿Solo al hombre o también al hombre y la mujer? Los bendijo Dios. ¿A los dos o a uno? A los dos. Los bendijo Dios. Y les dijo, multiplicados, fructificados, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoread, gobierne, administre, enseñoree sobre todo lo que hay. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan cuando Dios los bendijo? ¿Cuándo fue que Dios los bendijo? ¿Cuándo? ¿Antes o después de estar terminaditos los dos? ¿Antes o después de estar terminados los dos? ¿Qué dice usted? A ver, levante la mano los que dicen que fue después, cuando ya estaban terminaditos. ¿Antes o después? Levante la mano los que dicen que antes. ¿Ah? Ahora subirle un momentico en Génesis 1:27. Vamos, Génesis 1:27. Génesis 1:27. Génesis 1:27. ¿Ya está allí? Génesis 1:27. Dios al hombre a su imagen. Y creó Dios a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Los creó, ¿cierto? Pregunta, ¿allí había sido ya formado el cuerpo y soplado el alma o todavía no? No, ¿cierto no? Ahí no ha sido soplado formado el cuerpo ni soplado el alma, ¿cierto no? ¿Ese es el versículo qué? 1:27. 27, ahorita lea el 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y Pare un sojuzgadla. momentico. Mire que los bendijo a los dos en Génesis 1:28. ¿Me entendió? Pregunta. Cuando Dios los bendijo a los dos, ¿estaban formados y soplados o no? Cuando estaban creados. Cuando todavía no había sido formado el polvo de la tierra, todavía no había sido soplado, todavía no lo había dormido Adán y todavía no le había sacado la costilla. Eso fue después. Entonces la pregunta es, ¿a qué fue que Dios le habló? ¿Qué fue que Dios bendijo? Al espíritu. Al espíritu. ¿Sí o no? Míreme al frente, mire, pare ahí un momentico, deje la Biblia un momento. Deje un momentico. Dios bendijo a los dos antes de Adán ser formado, soplado y antes de la costilla y antes de formar a Eva. O sea que Dios los bendijo a los dos fue en el espíritu, al espíritu hecho perfecto. Míreme al frente porque aquí hay una revelación. Cuando uno le pregunta al muchacho que llega a la iglesia el domingo, oiga, ¿pero qué predicó el pastor Fanor en la iglesia? Pero la mamá le dice, pero muchacho, pero si estuviste sentado en la iglesia, ¿cómo no vas a acordar de qué predicó el pastor Fanor? Ay, mamá, perdone, que es que estaba pensando en otra cosa, pero estuviste sentado. Oyó, pero no escuchó. Porque la palabra le llegó ¿a dónde? Al cuerpo. Cuando la palabra llega al cuerpo, le entra por un oído y le sale por el otro. La persona estuvo ahí sentado, oyó, pero no escuchó.
Se fue para la casa y ni se acuerda de qué predicaron en la iglesia. Porque la palabra le llegó al cuerpo. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo, hermano? Hay otro tipo de personas que escuchan la palabra y dicen, ay, qué palabra tan linda, me gustó, hasta lloran. Le movió los sentimientos y las emociones. El alma. Y se fueron y a los 15 días tuvieron un problema y la palabra no la pusieron por obra y se les olvidó. Es porque la palabra le llegó al alma. Simplemente le movió los sentimientos y las emociones. Porque el alma, usted me pregunta a mí, pastor, ¿qué es el alma? Sencillo, apunte. El alma es la mente, la voluntad, los sentimientos y las emociones. Está apuntando, ¿no? Mente, voluntad, sentimientos y emociones. Cuando una palabra llega al alma, simplemente le mueve los sentimientos y las emociones. Hasta chillan, lloran, gritan, brincan, saltan, pero no hay una rema en ellos. Pero cuando la palabra llega al espíritu, cuando la palabra llega al espíritu se hace vida, se hace rema. Puede pasar 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, nunca más se le vuelve a olvidar esa palabra. Porque fue sembrada en el espíritu. ¿Me está entendiendo? Siempre que usted va a recibir una palabra, pida al Señor que hable a su espíritu. Cuando usted vaya a predicar o enseñar o a ministrar, pídale que salga esa palabra de su espíritu y llegue al espíritu de cada persona. Ahí va a encontrar usted éxito en la predicación. Y la gente va a recibir lo que tiene que recibir. Si la palabra es implantada en el espíritu, eso no se le vuelve a olvidar. Y se hace vida, se hace rema. ¿Me entendió? Tiene que estudiar la diferencia entre crear, formar y soplar. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, cuerpo y alma. ¿Entendió? Por eso Dios mandó la palabra al espíritu de los dos. Porque Él necesitaba que esa palabra se hiciera rema. Se hiciera vida en la vida de nosotros. Amén. Repita otra vez. Espíritu Santo. Que tu palabra salga de tu espíritu y llegue a mi espíritu. Diga, yo recibo tu palabra en mi espíritu. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lucas 2:42. Está bien. Lucas 2:42 al 47. Sí, venga, pastora, léamelo acá fuerte. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Amén. Muchas gracias. Gracias. Ok. Mire lo que pasó aquí. Présteme atención. Estaban en fiestas. Y cuando estaban en fiestas, la costumbre judía, la costumbre hebreo, casi hasta el día de hoy, la costumbre es que cuando hay fiestas, la gente se viene de todas las ciudades a Jerusalén. Por eso usted ve en Pascua, que eso está lleno, Jerusalén está lleno. De la Pascua, en Rosh Hashanah, en Yom Kippur. La gente se viene a pasar las fiestas a Jerusalén. Van al muro, oran, se meten con Dios, porque es algo que la gente tiene la costumbre en Israel hacerlo. Llega una fiesta, se van todos para Jerusalén. Pues resulta que aquí estaban en fiestas y se vino una compañía, un grupo grande, para las fiestas en Jerusalén. Se vino María, José con Jesús y bastante gente. Se vinieron para Jerusalén. Estuvieron en la fiesta, gozaron, se oraron al Señor, bailaron, se gozaron, danzaron, felices.
Se terminó la fiesta y se venían otra vez para Nazaret. Cuando venían caminando, porque eran varios días que tenían que caminar, ¿no? Ya iban caminando todo el día, había pasado un día. Cuando se acordó María de Jesús y empezó a preguntar, ¿y dónde está Jesús? El niño. Tenía 12 años, ¿dónde está el niño? El muchacho, ¿dónde se habrá metido? Y empezaron a buscar a Jesús. ¡Hey, Marta! ¿Por allá está Jesús? No, acá no está. ¿Será que está jugando con Juan por allá en el otro, con los otros muchachos allá? ¡Hey! Por allá está Jesús, en el grupo, allá están estos muchachos, por allá está Jesús. No, tampoco, aquí no está. Y se fueron a buscar a Jesús por todo lado y no lo habían encontrado. Y resulta que se devolvieron pararon. Repita conmigo, pararon. Se devolvieron. Otra vez, pararon. Se devolvieron. Entonces se devolvieron a Jerusalén y empezaron a buscarlo por toda la ciudad. Se les perdió Jesús 3 días. 3 días se les perdió Jesús, el niño. 3 días. Y Dios me decía que así hay muchas iglesias hoy. Escuche esto, que así hay muchas congregaciones hoy, celebrando fiesta, brincando, saltando, gozándose. Aleluya, gloria a Dios, brincando, saltando, todos los grupos, muchos grupos brincan, saltan, celebran, hacen gozo, fiesta y todo, pero el Mesías se les perdió, ya no está dentro. Imagínense el desespero de María. El ángel Gabriel me dijo que lo cuidara, que era el Mesías, era Dios con nosotros, me perdió ese muchacho. 3 días se les perdió. Y así hay muchos, brincan, saltan, en fiesta están ahorita, sin darse cuenta que el Mesías se les perdió. El Señor no está allá adentro. Señor, Señor, Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Muchos del labio me honran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántas iglesias no están brincando, saltando, gritando, gozándose? Y no está mal. No está mal. No está mal. ¿Estamos? No está mal. Brincan, saltamos, gozamos, aleluya, gloria a Dios, mejor dicho, felices, completos. Muchos de labios le honran, pero su corazón está. El Señor ahí no vaya dentro de ese grupo. El Mesías se les perdió. ¿Qué es lo que tienen que hacer muchas de las congregaciones hoy en día? Parar, preguntar y regresarse a buscar al Mesías. Pastor, ¿y dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? No. Vamos a leer primero Jeremías 6:16. Vamos, Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová. Despacio, mami. Así dijo Jehová. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. Pare. Así dijo Jehová. ¿Qué dijo? Paraos en los caminos. ¿Qué tengo que hacer el grupo? Parar. ¿No leyó usted cuando María iba? Preguntó por el niño y a ver que Jesús no estaba. ¿Qué hicieron el grupo? Parar. ¿Y luego qué hizo María? Preguntar. Y se regresaron para buscarlo. Lea otra vez. Así dijo Jehová. Paraos en los caminos. Paraos en los caminos. Y mirad. Y mirad. ¿Dónde está? Mirad. ¿Y? Preguntad por las sendas. Preguntar antiguas, por la senda antigua. ¿Cuál sea? ¿Cuál sea el buen camino? ¿Cuál sea qué? El buen camino. El buen camino. ¿Y quién dijo yo soy el camino? ¿Quién lo dijo? Jesús. Jesús es el camino. Pregunte. ¿Están preguntando por Jesús? Preguntar cuál es el buen camino Y andad por él. y andar por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Sí vio? Mírenme al frente. ¿Qué es lo que tiene que hacer mucha congregación hoy en día? Parar, mirar, preguntar y regresarse, mi amor. Muchas iglesias tienen que parar y regresar. ¿A qué tienen que regresar? A buscar otra vez el Mesías que se les perdió. Mucha gente cree que el Señor está ahí en medio de ellos y mentiras.
Mucha gente está pensando eso. Segunda Timoteo 4, 3 y 4 dice, no lo busque para que ganemos tiempo. Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué vemos hoy en día? Iglesias donde hay puros matetes, niños espirituales, que andan es con comezón de oír, se apartando de la sana doctrina, andan detrás de fábulas y detrás de manipulaciones, se apartaron muchos de la sana doctrina de Dios. Les repito, muchos se apartaron de la sana doctrina, creyendo que el Mesías está allá adentro y mentiras, ahí no está. Hay que regresar. Por eso el libro de Lamentaciones 5:21, apunta para que lo estudie en su casa, dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Hay que regresar al lugar de origen, aló. Hay que regresar a encontrar al Mesías. Hay que regresar a la sana doctrina. Hoy en día las iglesias están más preocupadas por otra cosa. Hoy están más preocupaditas las iglesias por la predicación de la prosperidad, del dinerito, del billetico. Hoy predican más de... Usted ve que la gente sale a pedir diezmos y ofrendas, se demoran 40 minutos enseñando de diezmos y ofrendas, y de la predicación de la palabra se demoran 25 minutos. Se perdió el enfoque. Hay congregaciones que hoy en día recogen 2, 3 ofrendas en un culto. Ya, se cambió el enfoque, se perdió el enfoque de la sana doctrina. Se perdió lo puro del evangelio. Hoy están predicando otra cosa. Hoy están predicando, solamente se enfocan en la predicación de las profecías. Se preocupan por la predicación de los milagros, la sanidad y los prodigios. Y el mensaje principal de Dios para la iglesia no es ese. No es ese. ¡Ay! Pastor, o sea que el mensaje principal, dice usted, ¿no? El mensaje principal de Dios para nosotros no es lo del evangelio y la profecía. ¡No! ¡No! Porque hoy en día si se descuida una iglesia, se le entra un brujo y le trae adivinación y ellos dicen que es profecía. ¿Sí? Y hay gente que manipula hoy como usted no se imagina. Iglesia, cuídense ustedes de eso. Perdonen que yo les diga eso, pero como papá de casa tengo que decírselo. Para eso soy la cobertura, ¿no? No solo para tener nombrecito de vida a las naciones. Es para poder guardar y proteger la iglesia, de que no se desvíen de la sana doctrina. Y les voy a decir algo que a muchos no les va a gustar. Hey, y quienes me están viendo por las redes sociales, por donde me vean, van a tener que entender esto y hay que cuidarse de esto. Y lo voy a decir aquí porque es nuestra casa. Hay que cuidar la casa. Ahora hoy en día vienen muchos sinvergüenzas que aparecen hoy y vienen a traerle a usted. No quiero decir que, quiero aclarar esto, no quiere decir que Dios no revele. Dios revela. Dios puede revelarle una fecha a usted, puede revelarle un mes, puede revelarle que va a venir algo, pero sin manipulación. Pero hay sinvergüenzas que hoy en día están viniendo a las iglesias. Antes de venir a una campaña, revisan las redes sociales de la iglesia. Revisan las redes sociales de la iglesia. ¿Cómo llama la iglesia? Fulana de tal. El pastor tal. Y antes de la campaña revisan el Facebook y miran los hermanos que se congregan allí y empiezan a mirar hermano por hermano, quién asiste a todo, quién está allí. Y le miran la cara, le miran la red social, ya miran la fecha de nacimiento, porque el Facebook tiene todo. Todo. En el Facebook aparece hasta la fecha de nacimiento, ¿o no? Y hasta que ven la hermanita allí que tiene un símbolo de luto porque la mamá se le murió hace 2 meses. Y se le graba en la cara. Luego van a la iglesia, que el Espíritu Santo me mostró que alguien está aquí, alguien tiene que ver con el 21 de febrero. Claro, la hermanita levanta la mano, yo soy, vea, esa es mi fecha de cumpleaños. Y aquí dice, Señor, vea que Dios le trae consuelo. A usted se le murió un familiar especial. Todo el mundo aterrado porque es profecía. Manipulación. Y hoy en día es el cuentico. Te revisan las redes sociales y después vienen a la iglesia dándole a usted fechas,
dándole meses y trayendo manipulación. Yo creo en los milagros. Creo que Dios revela. Yo estoy en Israel porque Dios me reveló algo. Dios me reveló algo. Para un muchacho en Ecuador. Y todo lo que Dios me mostró y se lo dije, se cumplió. Pero es que yo creo en las profecías sin manipulación. Sin manipulación. Pero hay tanto sinvergüenza que hoy en día hay que tener cuidado. Se le puede meter a una iglesia un brujo trayéndole un espíritu de adivinación. Porque también los brujos adivinan, mi amor. Adivinan. El diablo es hasta sucio. Le tira las cartas y le sale. Se le fuman el tabaco, le tiran el tarot y sale. El diablo es astuto para engañar. Hay espíritus inmundos rodando en las regiones celestes. ¿Lo dice la Biblia o no? Y ellos están viendo toda la porquería y la carne de los demás. Hasta de los hijos de Dios ven la carne. Los demonios que andan en las regiones celestes. Van y le dicen al brujo. Se le revelan al brujo. ¿Se ve? Tampoco es el evangelio de los milagros y las sanidades. Porque el enemigo puede sacarle un demonio de enfermedad y le mete otros dos. Tampoco es el evangelio de los milagros. Yo creo en los milagros. Allá está el libro. Mire, allá atrás traje de Israel. Si usted quiere adquirir, bien pueda. Hay un libro allá que tiene las fotos de gente que han traído las campañas nuestras, se han parado de la silla de ruedas y salen caminando. Ahí están las fotos. Si quiere, tráigame uno, pastor, para mostrarlo. Yo creo en los milagros. Creo en los milagros. Sin manipulación. Creo en los milagros. Pero yo sé que el evangelio o la predicación de los milagros no es el mensaje fundamental de Dios para la iglesia. Ese no es el mensaje principal de Dios para la iglesia. No, allá, ve. ¿Ah? No es el mensaje fundamental de Dios para la iglesia. Gracias, Pedro. Mire, yo creo en los milagros. Mira. Mira, en silla de ruedas la señora aquí se paró, ve. Mira, aquí está, silla de ruedas y se para. Están las fotos. Yo creo en los milagros, mire, muletas. Y las levantan ahí siendo libres. ¿Sí me entendió? Yo creo en los milagros. Creemos en los milagros. Pero este no es el mensaje fundamental de Dios para la iglesia. No es. Es más, la Biblia suya, que es la misma que yo tengo, dice: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué le dijo el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Tremendo, ¿ah? Pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades. Yo no lo conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Ni siquiera los milagros y las sanidades es una ratificación de que usted está en el reino. Es que ese no es el mensaje fundamental de Dios para la iglesia. Se perdió la sana doctrina. Ese no es el mensaje fundamental de Dios para la iglesia. El mensaje de Dios para la iglesia no es el mensaje de la platica, del dinero, de los dolaritos o de los euros. El mensaje de Dios para la iglesia no es el de la profecía, no es el de las sanidades y milagros. Ese no es el mensaje original de Dios para la iglesia. ¿Cuál es el mensaje de Dios para la iglesia? ¿Cuál es el mensaje principal de Dios para la iglesia? Usted me está preguntando, ¿cuál es el mensaje del reino de Dios y su justicia? Pastor, ¿dónde dice eso? Mateo 6:33. Mateo 6:33. Ese es el mensaje primordial, principal de Dios para la iglesia. Mateo 6:33, ¿qué dice? Vamos a ver. Mateo 6:33. Todos se lo saben de memoria. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pare ahí un momentico. ¿Más buscar qué? El reino de Dios. No, el reino, así no dice. Lea bien. ¿Más buscar? Primeramente. Ahí está. Muy bien, ese es. Buscar primeramente.
¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo primero? El reino de Dios y su justicia. Ese es el mensaje principal. Es del reino. Y todas estas cosas vendrán por añadidura. ¿Cuáles cosas? La profecía, los milagros, las sanidades, el dinero, la plata para comprar una sede propia. Eso viene por añadidura, mi amor. Ya conmigo, eso viene por añadidura. Repita. Eso viene por añadidura, dígalo. Primero enfóquese en el reino. El mensaje principal es el del reino. Todo lo demás viene por añadidura. La profecía sana viene por añadidura. Los milagros y las sanidades vienen por añadidura. El dinero para la sede propia viene por añadidura. ¡Aló! Pero el mensaje principal de Dios para la iglesia es el del reino. Buscar el reino. Predicar del reino. ¿Qué andaba haciendo Jesús? Predicando del reino. Él no predicaba otra cosa. Él no predicaba en otra cosa. Jesús siempre predicó solo del reino. Y los milagros, pastor, eso venía por añadidura. ¿Dónde dice eso? Mateo 4:23. Mateo 4:23. Tengo al pastor Fanor de arriba para abajo. Y recorrió Jesús toda Galilea, Oiga, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas, enseñando en las de ellos, sinagogas de ellos. Jesús. y predicando el evangelio del reino. Repita. ¿Y qué? Predicando el evangelio del reino. ¿Qué predicaba Jesús? El evangelio del El reino. evangelio del reino. ¿Qué venía por añadidura? Siga leyendo. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí vio? ¿Qué predicaba Jesús? El mensaje del reino. Por añadidura, ¿qué traía? Milagros, sanidades, liberaciones, echaba fuera demonios, liberaba al ciego, al oprimido, le traía la libertad al que estaba atado. Por añadidura, pero el evangelio que predicaba Jesús, ¿qué era? Del reino. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, mire, es más, te voy a decir esto, mira. Hay gente que hay gente que hasta cambiaron el objetivo. Hoy en día la predicación no es el reino, la predicación es las columnas financieras, el dinero para la construcción del templo. Hay gente que se enfoca en eso, el dinero para construir el templo, y se les olvidó el mensaje del reino. El apóstol Pablo no, él, mire, pagó arriendo 2 años. ¡Ey! Pablo, el apóstol Pablo, que está en la Biblia, pagó arriendo 2 años, pero no dejó de predicar el reino. Para él era prioridad el reino, predicar del reino, aunque pagaba arriendo 2 años. Después de 2 años Dios le dio local propio. Dios le dio local propio después de 2 años, pero él no se desenfocó de predicar el reino. Él no empezó con ofrendas y pactos pro templos. No, él predicó del reino. Prefirió pagar arriendo 2 años. Pastor, ¿dónde dice eso? Hechos 28:30. Hechos 28:30 y 31. Hechos 28:30 y 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Pare ahí un momentico. Repítame otra vez, mi amor, eso. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. En una casa alquilada. Pero siga leyendo. Y recibía a todos los que a él venían. Pare ahí. Recibía a todos los que debe, lo que estamos haciendo nosotros. Estamos por ahora pagando un arriendo y estamos recibiendo a todos los que aquí vienen. ¿Sí o no? Sí. Pero sin desenfocarnos. Siga leyendo. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. ¿Predicando qué? El reino de Dios. ¿Predicando qué? El reino de Dios. El reino de Dios. ¿Sí vio? El apóstol Pablo no se desenfocó. Predicó del reino de Dios. Aunque pagaba arriendo. Aquí esa debe ser la prioridad. Predicar del reino. No se preocupe. Que por añadidura Dios nos va a dar un local propio. Amén. ¡Aló! Amén. ¿Sí me entiende? Pero no. Hoy las iglesias cambiaron su prioridad. Perdieron el enfoque del evangelio. Hoy en día es más importante las lucecitas.
Hoy en día es más importante el humito, el brinquito, el tumbadito. Pero se perdió el mensaje original del reino. Hoy se enfocan más las congregaciones. Es en los días especiales. Este es el mes de la paciencia, este es el mes del amor, el año de la cosecha. ¿Y el mensaje del reino dónde está? ¿Ah? Hoy está más, hoy no, hoy está más enfocado en los temas, en las celebraciones, el paseíto, el día del paseo, el día de bautismo, de Santa Cena, ungir líderes, la reunión de niños, de jóvenes, de damas, de adultos, y eso no está mal. Ey, no me malinterprete, eso no está mal. Pero eso está en segundo lugar, mi amor. Primero es el reino. Las lucecitas, el humito, la dancita, las reunioncitas, eso viene por añadidura, pero primero el enfoque es el reino. ¿Me entendió? ¿Sí o no? Eso es más importante el mensaje del reino que cualquier otra cosa. Los temas, las actividades, las agendas internacionales, la programación de actividades, las campañas, los conciertos. Eso está bien, no está mal. Ey, no me malinterprete. No estoy diciendo que eso sea mal. Míreme, ya conmigo, el pastor David no está diciendo que eso sea malo. El pastor David no está diciendo que eso no sea malo. Diga conmigo, eso también es bueno. Eso también es bueno. Pero no es lo primero. Pero no es lo primero. Primero es el reino. Que las comunicaciones, que la televisión, que la radio. Yo tengo emisora de radio, tenemos televisión en el ministerio, tenemos universidad. Gloria a Dios por todo eso. Eso es añadidura. Pero primero aquí predicamos el evangelio del reino. No, la gente hoy está más enfocada, se les olvidó el evangelio del reino. Hoy está más enfocados en la campañita, en el concierto, cuál es el mejor grupo que vamos a traer para el 2026, cuál es el predicador invitado, vamos a ver cuál chino aparece para traerlo desde allá. ¿Sí? Los matricidios, los matrimonios. Sí, pero escúcheme, no es malo, pero no es lo prioritario. Lo primero es el reino de Dios y su justicia. Es diferente, es muy diferente, mis amores. Construir congregación a construir reino. Son dos cosas distintas. ¿Me entendió? Son dos cosas completamente distintas. Más importante que las luces, que el humo, que el vestido de la danza, que comprar el último sonido. Más importante que eso es hacer entender a la iglesia qué es identidad, asignación, propósito, destino. Gente no sabe qué es identidad. ¿Aló? Gente no tiene hoy en día identidad. La gente no sabe qué es identidad. Hermana Claudia, ¿usted dónde se congrega? ¿A dónde va? No, pues yo el martes voy donde el pastor Juanito. El viernes voy al culto de oración de donde la pastora Mariana. Y el domingo pues yo voy a la iglesia del pastor Fanor. Gente sin identidad. Cuando enseñamos del reino o seguimos el evangelio del reino, nosotros aprendemos a tener identidad. ¿Qué es tener identidad? Es entender cuál es mi compromiso, cuál es mi visión exacta. Tengo el mismo ADN de mi pastor Fanor y de mi pastora Silvia. Tengo el mismo ADN espiritual. Tengo el mismo ADN de mi papá, de mi maternidad o de mi paternidad espiritual. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi huella digital espiritual? ¿Usted a dónde se congrega? Yo voy a Vida a las Naciones. Esa es mi congregación, mi iglesia y mi visión. Eso es reino, entender identidad. Entender asignación. Hay gente que no sabe, van a las iglesias, a las congregaciones, se llenan de multitudes y sin asignación. No saben cuál es su asignación en las iglesias. Vienen, se sientan, alaban, glorifican, cantan, reciben la palabra, oran y salen y se van. No saben qué es asignación. No saben qué se les fue asignado dentro del reino de Dios y su justicia. No saben para qué vinieron a este mundo. Gente que se congrega sin entender qué es propósito. No saben cuál es su asignación dentro del reino.
Hombre, caramba, entender reino es otra cosa. Entender reino es entender cuál es mi asignación, para qué yo nací en esta iglesia, para qué Dios me trajo a este lugar, cuál es mi función dentro del reino, para qué yo nací, en qué voy a servir dentro de mi casa, dentro del reino de Dios. Si yo me meto a bañarme y yo veo que canto bonito, pues quizás su asignación es pertenecer a la alabanza. Pues prepárese, comprométase. Venga, hable con el hermano, ¿cómo es su nombre? Hable con Franz y dígale, venga, yo quiero ayudarle en la alabanza, póngame a cantar, o yo quiero practicar técnica vocal, o mire, yo quiero, o me meto en un curso de piano, de guitarra, de batería, pero yo empiezo a entrenarme porque yo sé que de pronto mi asignación es la alabanza y la adoración. Pues comprométase. Si su asignación es predicar, pues estudie, capacítese, fórmese. ¿Qué está esperando para entrar a la universidad nuestra? Que es bien barato y regalado prácticamente. Y no ha entrado a estudiar. ¿Cuál es su asignación? ¿Ganar almas? ¿Qué está haciendo aquí sentado? ¿Cuántas almas trajo hoy a la casa del Señor? Si su asignación es ganar almas, ¿por qué no ganó almas? ¿O por qué no invitó gente para hoy llenar todas estas sillas? ¿Cuál es su asignación? ¿Cuál es mi asignación? Eso es reino. Entender reino es entender cuál es mi asignación dentro del reino de Dios, qué se me fue llamado, cuál es mi llamado, cuál es mi función, qué se me fue asignado dentro del reino de Dios y su justicia. Pero no, hoy estamos más preocupados por las lucecitas, el humito, el brinquito, el saltico, sin entender ni siquiera qué es propósito. Dentro del reino empezamos a entender qué es propósito. ¿Para qué yo nací en esta vida? ¿Para qué yo nací en este mundo? ¿Cuál es mi función en la vida? ¿Qué quiere Dios conmigo? ¿Cuál es la meta que Dios quiere lograr conmigo? Hay gente que no sabe ni cuál es su propósito en la vida. Mire, un predicador que enseñó mucho del reino, un gran hombre de Dios, que falleció, Myles Munroe. Métase ahí a las predicas de pronto cuando pueda, métase en YouTube, busca Myles Munroe y le pone predicaciones de reino. Y él decía, la peor tragedia, no lo busque ahora, después, la peor tragedia en la vida de una persona es morir sin propósito. Hay gente que muere y no dejaron un legado, no dejaron huella. Nadie los conoció por nada en el mundo. Murieron y no dejaron nada. Murieron y no dejaron nada. Murieron sin propósito. Hay que entender cuál es el propósito, para qué yo nací en la vida, para qué yo fui puesto en el mundo. Yo ya sé cuál es mi propósito en la vida. Yo. ¿Cuál es mi propósito en la vida? Formar, capacitar pastores, entrenarlos, quitarle todo lo que no es para dejar lo que es. Circuncidarlos a la luz de la palabra. Traerles de la palabra del reino y de la gracia de Dios y circuncidarlos con la palabra de gracia y de reino. Esa es mi función. Coger a un pastor y quitarle todas esas telarañas de la tradición, del legalismo, quitarle todas esas manipulaciones, todo ese casé viejo que le metieron en la tradición y ponerle la palabra dentro. Para eso yo nací. Yo no sé para qué nació usted. Ahora, no todo el mundo nació para lo mismo. Pero por lo menos que si una persona se muere, uno dice, güey madre, pero mira toda esa gente, todo lo que trajo, toda esa cantidad de buses que fueron al entierro de fulano de tal. ¿Por qué? ¿Y por qué toda esa gente, esa cantidad de buses fueron al entierro de fulano de tal? Porque es que ese señor ayudó mucho. Ese señor construyó una universidad y becó a más de 500, 600. ¿Sí me entendió? Ese señor, mire la cantidad de gente lo quería y lo amaba. Dejó una fundación en tal lugar, dejó una escuela para niños en tal sitio. Eso es bonito. Ese señor nació con propósito. Él nació con un propósito en la vida y dejó huella. Gente que se muere y nadie lo conoció, nadie ni fue. ¿Y quién era ese señor? ¿Para qué nació en la vida? ¿Qué hizo él por otros? Mueren y nadie los conoce. A mí todavía me falta mucho. Pero si Dios me llega a llevar hoy en su presencia, ya quedaron establecidas 33 iglesias en 15 países. Amén. Tenemos una fundación con terreno propio. Amén. En África tenemos. 33 iglesias somos ya. Sí.
Y tenemos un terreno de 14, escuche, 14 metros de frente por 2 cuadras de fondo. Y yo dejé escriturado que esa tierra, aunque yo me muera, no puede ni venderse. No puede venderse. Para siempre estará esa tierra allá en África. ¿Cuántas generaciones van a pasar por ahí? Ya tenemos iglesia construida, va a estar el centro de salud, el orfanato para 20 niños huérfanos. El día que se vaya el apóstol David Macheve, toda la vida va a quedar un orfanato de niños que no tienen papá y mamá. Va a quedar un centro de salud. Va a quedar una iglesia construida. Tenemos iglesias, congregaciones en África, en Pakistán, en la India. Tenemos, ya se regó el ministerio. Tenemos más de 150 pastores bajo mi cobertura. Si me voy, me recordarán por algo en esta vida. Más lo que falta. Porque yo sé que me falta todavía bastante. Pero al menos yo nací con yo sé que yo nací con un propósito. Usted también tiene que entender cuál es el propósito que Dios tiene con usted en este mundo. Entender, les repito, qué es identidad, qué es asignación, qué es propósito, qué es destino. Hay gente que no entiende qué es destino, a dónde vamos a llegar, cuál es la visión a alcanzar. Usted ya dejó huella, por lo menos ya heredó una generación de victoria. Eso es entender destino. Eso es entender destino. ¿Para dónde vamos? Cuando llegue, ¿qué legado voy a dejar a mi generación? Pregunto, ¿qué legado está dejando su generación? ¿Cuántas mujeres no hay que están metidas con el Señor en la iglesia? Y los hijos perdiéndose en la marihuana, en la cocaína, por allá en el hachís, en la última droga. Perdiéndose en las drogas. ¿Ah? Hombre y mujer metidos en la iglesia, alabando al Señor, glorificando a Dios, brincando, saltando. Y las hijas lesbianas en la calle. Los sobrinos, los nietos homosexuales. No, hombre, entender el reino es entender cuál es el legado que voy a dejar a mi generación. ¿Cuál es el legado? Usted tiene que traer los nietos a la iglesia, los hijos, tráigalos. Si puede, impóngaselos y tráigalos. Yo no preguntaba a papá y mamá si ellos no preguntaron nunca a mí si yo quería ir a la iglesia, no. Yo lo que me acuerdo es que me llevaban a la iglesia mi papá y mi mamá. Y yo iba dormido. Yo me acuerdo que yo me acostaba a dormir en una iglesia que llamaba El Mover, el cuerpo de Cristo. Y me acostaba a dormir, pero me llevaban a la iglesia. Y estando allá dormido en el templo, cantaba, todo el mundo cantaba. Cristo rompe, todo eso se quedó en el subconsciente. Ellos a mí nunca me preguntaron si quería ir o no quería, pero no, hoy hay padres que no saben lo que es reino. No, prefieren dejar a los hijos, a los nietos allá jugando Nintendo, PlayStation, Free Fire, para enseñar a matar. Y se vienen solos sin ellos a la iglesia. Eso no es reino, mi amor. Perdóneme, ¿no? No se enojan conmigo, ¿verdad? No se enojan con papá, ¿no? Una cosa es hacer congregación, otra cosa es construir reino. Traer los familiares, traer los nietos, traer los impulsores y venir a la iglesia. Yo no le pregunto a mis hijos si quieren ir o no. Yo me los llevo, punto, y ya. Mi esposa ya sabe que tiene que llevar a los niños a la iglesia, punto. Así de sencillo. Mi papá, vea, papá lleva 53 años de pastor. Tuvo más de 50, 60 niños dándole comida por ahí en un pueblo, Huacarí. Abrió varias iglesias de la presbiteriana, pero tuvo niños con un proyecto llamado Visión Mundial y les daban comida. Más de 50, 60 niños en la iglesia, formados, la escuela dominical y entrenados. Hoy en día, que él conozca, hay 7 niños pastores de esos. ¿Me entiende? Hay que entender reino. Porque hay gente que no sabe qué es reino. Tenemos que enfocarnos en eso, en entender qué es reino. Gente que muere sin propósito. Es más, voy a ir cerrando con esto, pero escúcheme esto que es importante saberlo. Me da tristeza que hoy en día hay mucho ministro y mucho hasta pastor que mueren con el Señor
pero no lograron una visión. Murieron sin visión. Ministros y pastores murieron y no dejaron nada de visión. Murieron sin propósito en la vida. Pastor y ministros, sí, pastores. Les pasó lo que le pasó a Sansón. Míreme al frente. Dios le dijo a Sansón que su asignación era defender al pueblo de Dios. Cuidarlo, defender al pueblo hebreo. ¿Sí o no? Y hasta Dios le dijo, vea, para que no se salga de su asignación, consígase cualquiera de las mujeres, coja la que quiera, hebrea, pero no se va a ir a coger filisteas. ¿Y qué pasó con Sansón? Se salió de su asignación. Y se metió con una de 90, 60, 90. Que revienta. ¡Tuneada! Chinchón. Está buena esa. Chinchón. Se salió. Y mire lo que pasó a Chinchón, que es Sansón en hebreo, Chinchón. Mire, la mujer, cuando se salió de la asignación, la mujer esta, él tenía la fuerza en el cabello, ¿se acuerda? Sí. En el pelo, ¿sí o no? Sí. Cuando la mujer esta, la vieja, le corta el pelo, él pierde la fuerza. ¿Sí o no? Pierde la fuerza. Cuando él le corta el cabello, pierde la fuerza. Luego lo cogieron los bandidos y lo metieron a Gaza, donde están los judíos ahora, porque eso siempre ha sido de los malignos, de puros filisteos. Lo metieron para Gaza, porque allá estaba en Gaza. Sansón lo metieron en Gaza. A Gaza. Y lo cogieron a Sansón y le sacaron los ojos. Padre Santo. Quedó ciego. En vivo. Ah, imagínense, le sacaron los ojos. Escuche esto. Luego cogen a Sansón, lo meten preso. Sin anestesia. Mire, escuche esto. Luego coge, y ya estando en la cárcel, le empieza a crecer el pelo. Empieza a crecer el pelo. ¿Sí o no? Luego lo cogen en un festival que había, con todos esos filisteos, y lo metieron a un coliseo con unas columnas grandísimas, y lo cogieron con cadena y lo sacaron allá con cadenas, amarrado a esas dos columnas. Como ya le había crecido el pelo, ya había recuperado la fuerza. Y entonces aprovechó Sansón y cogió así esas cadenas y tumbó las columnas y se vino todo abajo y aplastó a los enemigos. Murieron los enemigos y murió también él. Conclusión, murió Sansón y murió sin visión. Recuperó la fuerza, pero no la visión. Así hay muchos ministros hoy en día. Recuperan la fuerza espiritual, porque el cabello es tipo de la unción. Tienen la unción, tienen la fuerza y tienen visión. Míreme, pero se salen de su asignación, pierden la fuerza, pierden la manifestación de la unción, pierden la fuerza espiritual y pierden la visión. Y cuando ya están viejitos, se conectan con el Señor y son fortalecidos en el Señor, y ya estando bien viejos, glorifican a Dios, bendicen al Señor, recuperan su fuerza espiritual y están conectados con Dios y mueren, pero sin visión. Mueren con el Señor, mueren con una fuerza espiritual tremenda y sin legado. No fue capaz de dejar a un Sansoncito que tuviera la fuerza como la del papá. No dejó legado. Y murió. Así hay muchos que hoy en día mueren fortalecidos en el Señor, con fuerza espiritual, conectados con Dios, pero sin visión. Eso no es reino. Eso no es reino. Reino es entender qué es asignación, qué es propósito, qué es destino. ¿Qué generación voy a dejar? ¿Cuál es mi legado espiritual que voy a dejar? ¿Cuántos pastores ya entrenaste para dejarlos frente a la obra del Señor? ¿Cuántos pastores has entrenado y capacitado y formado para ser enviados para abrir iglesias en otras ciudades, en otros estados de esta nación? Eso es reino. Hay una diferencia, míreme al frente. Ya voy a terminar, no se preocupe. Es diferente hacer congregación a construir reino. En congregación se motiva, pero en el reino se edifica. Santo Dios. Amén. Hoy en día en la iglesia se motivan. Traemos una motivación tremenda en la palabra. Mensajes motivacionales, más nada revelado. Nada revelado. Mensajes motivacionales. Se motiva a la iglesia para que sigan viniendo cada 8 días. Pero no hay una edificación.
¿Me entendió? Hoy en día las congregaciones se preocupan más por la cantidad. En el reino nos preocupamos más por la calidad. ¿Sí ve la diferencia? En lo congregacional se preocupa más, la gente es por cantidad. En el reino es por calidad. ¿Qué nos ganamos nosotros con ganar 500, 1000, 2000, 3000 carnales? Que cuando salen de la iglesia se van de rumba. En el reino preferimos 500 espirituales y no 2000 carnales. Espirituales que den fruto. ¿Me entendió? Porque en el reino se preocupa uno más por la calidad, más que por la cantidad. ¿Me entendió? Hoy en día las congregaciones se preocupan más por ganar ovejas. Y no está mal. Repita conmigo, y no está mal. Ganar ovejas. En congregación se llenan de ovejas. Pero es que en el reino formamos hijos. Porque hay una diferencia entre ovejas y hijos. Las ovejas, ¿sabe por qué hay tanto problema hoy entre las iglesias? Que un pastor le roba las ovejas al otro. Ave María. Se le lleva las ovejas al otro. Porque escúchenme, lo voy a decir por qué razón. Porque las ovejas son manipulables. Las ovejas son desobedientes. Las ovejas son desentendidas. Las ovejas son robables. Hoy en día alguien coge una oveja y se la roba. Fácil, porque es una ovejita que la ovejita se deja hasta coger. Se deja agarrar y llevarse, ¿o no es así? Una oveja. Por eso hay tanto pastor peleando con otros, porque las ovejas se las roban de un lado para otro. Pero en el reino, diga conmigo, en el reino, formamos hijos. Y escuche esto, y el hijo tiene el mismo ADN espiritual de su papá. ¿No ve que el hijo camina igual que escachalandrado que el papá? ¿Sí o no? En el reino nos preocupamos por formar hijos que tengan el mismo ADN espiritual, que tengan la huella digital espiritual, que sean personas que se identifiquen con la visión de su casa, de su iglesia. Cuando nosotros estamos pensando en el reino, pensamos en formar hijos. Ese hijo va a honrar al padre y los padres honran a los hijos. Mire, el hijo podrá venir otro a robárselo. Y se enoja y el hijo se va de casa. Tarde que temprano el hijo vuelve a casa porque nunca deja de ser hijo. Así es. No es que hay hijos que patalean, gritan, pelean en la casa, se enojan, se largan de la casa, pero tarde que temprano algún día vuelven, porque son hijos. Al hijo no se lo van a robar fácilmente. Se robarán fácil una oveja, pero un hijo no. Por eso cuando uno en el reino entrena hijos, forma hijos, capacita hijos, el hijo siempre estará en casa. Respetará y honrará a papá, a mamá. Estará en casa sirviendo en la casa. Mire, el hijo se podrá enojar, patalear. Se enoja con el pastor, con su papá, con su mamá. Se enojan, patalean. Mejor dicho, y hasta pelean en la casa y van y se encierran y azotan la puerta y se encierran. Pero no se van de casa. Después se contenta. Porque es hijo. ¿Sí es la diferencia? Pero no, hoy en día la gente está más preocupada es por ganar ovejas. No forman hijos. ¿Ah? ¿Cómo la ve? ¿Sí o no? Porque es que hoy en día hay que saber qué es reino. ¿Qué es reino? En congregación todos ganan puros creyentes, pero en el reino formamos discípulos. Amén. Sí, claro que sí. Hoy en día, en congregación, una visión congregacional, se preocupa es por el entretenimiento. Entretenimiento. En el reino no. En el reino tenemos un poder transformador. Poder transformador. Le voy a explicar en qué consiste esto. Mírenme al frente. Mírenme al frente que ya voy a terminar. Mírenme al frente, porque aquí quiero que usted entienda esto. En congregaciones, visión congregacional, son iglesias de entretenimiento. Entretienen al homosexual para que siga viniendo cada 8 días. Entretienen a la lesbiana para que siga viniendo cada 8 días. Traen entretenimiento. Los entretienen para que sigan viniendo cada 8 días, pero no hay un cambio en ellos. Entretienen al borracho para que siga viniendo, pero en la calle siguen borrachos. Entretienen al drogadito para que siga viniendo el domingo a la iglesia, pero siguen metiendo vicio cuando salen de la iglesia.
Porque es que es una visión congregacional. Simplemente iglesias de entretenimiento. Pero en el reino tenemos un poder transformador. Gloria a Dios. Que si llegan 10 paralíticos en silla de ruedas, se van caminando. Que si entra una lesbiana a la iglesia, cuando hablamos de reino, esa mujer sale buscando macho. Y el homosexual sale buscando hembra. Y el alcohólico deja el alcohol. El drogadicto deja la droga. Porque la iglesia tiene un poder transformador. Porque tiene una visión de reino. Aleluya. No entretenimiento, transformación. Amén. Aleluya. Aleluya. Una congregación puede mantenerse en una vida entera dentro de un esquema doctrinal. Mire esto. Dentro de unas dogmas, doctrinas, liturgias, formas de trabajo, tradiciones huecas, con horas, minutos, segundos y limitaciones. Iglesias de estructuras religiosas. Congregaciones que se pueden mantener bajo una estructura, bajo una forma, dogmas, liturgias. Ahí están las congregaciones, metidas en una estructura. Hoy en día se ven congregaciones donde le dicen a usted, es que vea, usted va a salir a dar aquí la alabanza y la adoración, pero no se puede pasar de media hora. Hasta le dicen al predicador qué es lo que tiene que predicar. Vea, no se puede pasar 45 minutos de la prédica y este es el sermón que tiene que predicar. Hasta le dicen qué es lo que tiene que predicar. Sin vergüenzas. ¿Sí? Le manipulan todo. Los tiempos, los minutos. Es que usted va a salir aquí, pero no se puede pasar de 5 minutos. Es que usted va a dirigir la alabanza, pero no se puede pasar de media hora. Usted va a predicar aquí, pero no se puede pasar de 45 minutos. Le manipulan todo. Visión congregacional. Pero una visión de reino no es así, mi amor. En una visión de reino es distinto. En una visión de reino, si en la alabanza y la adoración el Espíritu Santo está fluyendo, hay quebrantamiento, sanidad interior, y Él se pasó 5 minutos, que se pase 5 minutos, no importa, el Espíritu Santo está fluyendo. Si durante la alabanza hay sanidades, milagros, liberaciones, y se pasó 10 minutos, gloria a Dios, que siga fluyendo. Que si vamos a invitar a un predicador, pues que traiga lo que Dios le da, no lo que yo quiera que dé. ¡Aló! Y si se pasó el pastor Fano, se pasó 5 minutos en la predicación, no se enoje, glorifique a Dios, que esta es una iglesia de reino. Amén. Aquí no estamos bajo una limitación y una manipulación. Hay una diferencia entre una congregación, visión congregacional y construir reino. Son dos cosas distintas. Dentro de congregaciones hoy en día cantan bobadas. Dentro de lo que es una iglesia de reino, se canta la palabra. ¿Aló? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Perdone, pero es la verdad. Hoy en día se sienta un cantante que está en depresión, tiene problemas, dificultades, se sienta con un cuadernito y un lapicero y empieza a escribir lo que siente en ese momento, que está deprimido, lleno de depresión. Y eso pone a cantar a la gente que cantando. Que aunque tenga 1000 problemas, yo me desato de todos 1000 problemas. ¿Cómo va a llamar usted para su vida 1000 problemas? Ay, santo. Que estoy débil. He perdido las fuerzas. Estoy mal. ¿Qué es lo que está cantando hoy en día la iglesia? Dios mío. Cansado del camino. Una iglesia de reino no canta que está cansado del camino. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy, fuerte soy, fuerte soy. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me pueden a mí. El victorioso vive en mí. Pero no, otros están profetizando 1000 problemas. Ay, sí. Qué deprimente. Aunque tenga 1000 problemas, Dios mío, diga conmigo, levante sus manos, diga conmigo, me desato, me libero, cancelo toda clase de palabra necia, me desato
de 1000 problemas. Nunca tendré 1000 problemas. Me desato en el nombre de Jesucristo. Fuerte soy en Cristo Jesús. Fuerte soy en Cristo Jesús. Fuerte soy en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Ah, hay una canción que me gusta mucho, porque me gusta. ¿Ah? Pero yo le cambié la letra, porque la canción decía, o dice, y que levántate, levántate, Señor, tararara, levántate, levántate. ¿Cómo así que levántate, Señor? Si ya se levantó hace más de 2000 años. ¿Ah? Que levántate, Señor. Y hay muchos bobitos cantando la misma, que levántate, Señor. Ya se levantó. Se levantó con gran poder y gloria. El que tiene que levantarse soy yo, no él. ¿O no es así? Sí, pero los salmos dicen levántate, Señor. No, ya, no, Señor, ya estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Cristo ya vino, murió, ¿o no? Antes de Cristo es una cosa, después de Cristo es otra. Entonces, ¿para qué vino Cristo? O se queda en la ley, ya no cree en Cristo. ¿Sí o no? Si usted viene a Cristo, si usted cree en Cristo, cree que Él partió la historia en dos. ¿O no es así? O entonces la Biblia, ¿por qué dice, habla de un viejo pacto y un nuevo pacto? Dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Repita conmigo, yo soy ministro competente de un nuevo pacto. Eso no lo digo yo, mi amor, eso lo dice la Biblia. La suya es la misma que la mía. Por eso usted tiene que ubicarse en qué le vino a hacer Cristo. La obra consumada de Cristo en la cruz. Después de que Cristo muere y resucita al tercer día, Él ya se levantó, ya resucitó. ¿Cómo es que levántate, Señor? Ah, yo se la cambié porque me gusta. Levántame, levántame, Señor. Pam, 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 pam. Levántame, levántame, Señor. Ah, ¿o no es así mejor? Ese cuentico de que tu presencia reinará sobre todo imperio, tu presencia reinará, gobernará. Que sobre todo, ¿dónde dice eso en la Biblia? Efesios 1:19 en adelante dice que Él venció y se levantó con gran poder y gloria sobre todo principado, potestad, autoridad, señorío, sobre todo nombre que se nombra no en este siglo, sino también en el venidero. Dice que venció al enemigo, se levantó con gran poder y gloria y sujetó a todo principado, toda potestad, todo dominio, y cogió toda esa autoridad y la sujetó bajo sus pies y lo entregó por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él ya venció. Gloria a Dios. ¿Cómo así? Que tu presencia reinará, gobernará sobre todo principado. ¿Usted no sabe lo que está cantando? Yo la cambié. Se la cambié. Yo se la cambié. La letra porque me gusta la canción. Tu presencia reina ya sobre todo imperio. Tu presencia reina ya. Gobierna ya sobre todo principado. ¿O no es verdad? Reinará, no, reina ya. Acuérdese que las canciones apóstoles no tienen teología. Reina ya. Ay, escuche, es que la gente se confunde. Usted tiene que aprender a cantar y la alabanza es cantar la palabra. No cantar bobadas ni cantar por cantar. Hay que cantar la palabra. Aló. Aló. Hay que cantar la palabra. Hay que tener cuidado. Que canten como canten, bueno, visión congregacional. Pero si usted quiere crecer y quiere madurar dentro del reino, debe afijarse a la palabra. A la palabra. Por eso el apóstol Pablo decía, pero hombre, debiendo ser ya maduros, ¿tengo necesidad de venir a darle leche y no vianda? ¿O seguimos tomando leche o empezamos a comer vianda? Porque el alimento sólido, dice el apóstol Pablo, el alimento sólido es para los maduros. No para el de Venezuela, no, maduros de carácter y de espíritu.
¿Me entendió? Maduro está frito ya. Ya está frito. ¿Me entiende? Hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez. ¿Ah? Hay que entender eso, ya terminó. Hablamos sabiduría de los que han alcanzado madurez. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿por qué tengo necesidad de venirles a dar leche? ¿Voy a viajar desde Israel para darle leche? Hombre, yo vengo a darle un poquitico de alimento sólido para que maduren un poquitito más. ¿Qué iba a decir, pastora Silvia? Así, usted dijo ahora mismo de que hay que hablar la palabra, es como también es orar, hay que orar la palabra. Por eso es importante aprenderla, porque hay que hablar la palabra cuando uno está orando. Correcto. Correcto, gente que no sabe orar. Gente que no sabe orar. Cuando tienen que orar con la palabra. ¿Ah? Hay que orar con la palabra. Eso es importante, cantar con la palabra, alabar con la palabra, adorar con la palabra, predicar la palabra sin salirse de ella. Visión congregacional, diferente a construir reino. Una visión congregacional, escuche esto, es un organismo que existe, que se desarrolla y se manifiesta en un tiempo, en el tiempo y para un tiempo. Una congregación la pueden dividir. Una congregación se puede acabar. Entra un huracán, un terremoto y acaba con la sede. Y hay gente que aquí se ha venido los huracanes, han acabado con iglesias completas y después vienen y le dicen a la gente por Facebook. El ingeniero dijo que demora 2 meses en la reparación de la sede y no se vuelven a congregar hasta dentro de 2 meses. Una visión de reino no es así. Se muere el pastor, la gente se va a otras iglesias. Se acabó la iglesia. Son puras visiones congregacionales. Desaparece la congregación, llegó la pandemia. ¿Cuántas iglesias se cerraron? ¿Ah? El pastor sí sale corriendo y sale y se va, tira todo, se acabó la iglesia. La gente se va para otro lugar. Escúcheme esto, construir reino es algo distinto. Esto es, dentro de lo que es reino, esto no tiene fin. Es sin final. Y por encima de todo, permanecerá. Si llega un huracán, un terremoto, y acaba con una sede, no importa. La iglesia se sigue reuniendo encima de los escombros, en las canchas, en los parqueaderos, en los parques. Se sigue reuniendo y no se acaba. Aló. Que llegó la pandemia. La iglesia no se termina. Hacemos reuniones, células en las casas, o nos reunimos por Zoom, o seguimos por internet reuniéndonos, pero la iglesia sigue avanzando. ¿Me entendió? Una iglesia de reino permanece para siempre. Una iglesia de reino, si el pastor se muere, sus hijos siguen adelante, sus discípulos siguen adelante, los pastores del ministerio siguen adelante con la congregación, pero esto no se detiene. ¿Aló? Porque es una iglesia de reino. Esto no tiene fin. Una visión congregacional se acaba. Una visión de reino permanece para siempre. Amén, ¿no? Ahora, quiero terminar con esto. No quiero decir que lo primero sea malo. No quiero decir que lo primero sea malo. O que no lo necesitemos. Digo que simplemente está incompleto sin lo más fundamental. ¿Qué es lo más fundamental? Enfocarnos primero en el reino de Dios y su justicia. Esto es lo primero, por favor. Mi indicación apostólica para ustedes es que puedan entender que nos vamos a enfocar en el reino. Lo demás no se preocupe, que viene por añadidura. ¿Amén? ¿Amén? Póngase en pie en esta noche. Padre, gracias, Señor, oh Dios de la gloria. Padre, gracias, Señor, oh Dios. Dele gracias al Señor por la palabra de esta hora. Levante sus manitas. Dile, Señor, gracias por tu palabra, Padre. Dígaselo a Él, dígaselo a Él. Dígale, Padre, gracias por tu palabra. Dile, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Dígaselo a Él. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor, oh Dios. Gracias. Gracias. Dele gracias al Señor por tu palabra. Aleluya. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam.
Toda rabá Abacadosh, toda rabá Elohim, toda rabá Abacadosh, viacola, acola de varincha, nanu le davrinayon. Abacadosh le maleotanu roja kodesh. Le maleotanu roja kodesh. Le maleotanu roja kodesh. Oh Adonai, oh Elohim, le maleotanu Adonai. Le maleotanu Adonai, le maleotanu Adonai, le maleotanu Adonai, le maleotanu Adonai. Gracias Elohim, Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia.